El arrendamiento del ADN. En la industria biocientífica también se está produciendo un desplazamiento significativo desde el mercado tipo vendedor o comprador al de red proveedor o usuario. Las materias primas dejan de ser los carburantes fósiles, los metales o los minerales, recursos básicos de la revolución industrial, y su lugar lo ocupan los genes, recursos básicos del siglo de la biotecnología. 40 años de investigación y desarrollo en genética han cimentado las bases para una revolución genética que está abriéndose camino dentro del mercado, afectando prácticamente a toda la industria y a otros campos. Los genes se utilizan para crear nuevos tipos de cultivos mediante la ingeniería genética, nuevos productos farmacéuticos, nuevos tipos de libras y materiales de construcción, e incluso nuevas formas de energía. Los gobiernos, las universidades y las empresas de biotecnología están en el centro del proyecto científico más ambicioso de toda nuestra historia, el desciframiento del código genético de muchos de los microorganismos, plantas y animales que conforman la vida sobre la Tierra, incluyendo a nuestra propia especie. Antes de una década, prácticamente todos los aproximadamente 140.000 genes que conforman el mapa evolutivo del género humano terminarán por ser localizados e identificados. La velocidad de transición desde los carburantes fósiles a los genes resulta extraordinaria. Por ejemplo, en los últimos 3 años, 4 de los gigantes de la revolución petroquímica como Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis, han tomado la decisión de vender o deshacerse de todo o parte de sus divisiones químicas y concentrarse exclusivamente en la investigación genética y en las tecnologías y productos basados en la genética. No es probable la desaparición de los productos químicos en un futuro previsible, sin embargo su papel se trasladará a un segundo plano del comercio dejando el lugar principal al mercado que se relaciona con los productos genéticos. Los recursos no renovables, carburantes fósiles, productos químicos, metales y minerales se transformaron en mercancías en la era industrial. Los recursos se extraían, procesaban y vendían como otros productos mercantiles según su peso y calidad. Se les trataba en todas sus fases como productos negociables cuya propiedad se podía transferir, de vendedores a compradores, en cada una de las etapas del proceso económico. Ahora a los genes no se les trata de la misma manera. No se venden sino que solamente se cede la licencia para su uso. No se compran, se arriendan. Los genes siguen siendo propiedad del proveedor en forma de patentes y se alquilan a los usuarios por periodos cortos. De igual manera que los recursos no renovables, los genes existen en la naturaleza y es necesario extraerlos, depurarlos y procesarlos. Las empresas biotecnológicas realizan prospecciones biológicas en todos los rincones del mundo para intentar localizar extraños genes en todo tipo de microorganismos, plantas, animales y seres humanos, genes que puedan tener valor comercial a la hora de desarrollar un tipo de cultivo, producir una nueva droga o algunos nuevos tipos de materiales o fuentes de energía. Cuando se localizan determinados genes con valor comercial, se patentan y de acuerdo con la ley se convierten en inventos. Esta notable distinción separa los recursos químicos que se utilizaban en la era industrial y la forma en que ahora, en el siglo de la biotecnología, se utilizan los genes. Cuando durante el pasado siglo los químicos descubrían en la naturaleza nuevos elementos químicos, se autorizaba que patentasen el proceso mediante el cual extraían y depuraban las sustancias, pero no se les permitía patentar los elementos químicos. Las leyes del sistema de patentes en Estados Unidos y en otros países prohíben que se consideren como inventos los descubrimientos de lo que está en la naturaleza. A ninguna persona razonable se le ocurriría sugerir que al científico que aísle, clasifique y describa las propiedades, por ejemplo, del hidrógeno, el helio o el aluminio, se le conceda el derecho exclusivo durante 20 años para que considere a esas sustancias como su invención. Efectivamente, en el año 1928 se formuló una demanda para patentar el tungsteno y fue rechazada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. La Corte Suprema apoyó posteriormente la resolución, aunque los demandantes fueron los primeros en descubrir el tungsteno y los que primero consiguieron purificarlo con éxito, sin embargo la sustancia había existido desde siempre en la naturaleza, por tanto, debería considerarse simplemente como un descubrimiento y de ninguna manera como una invención. En el año 1987, por el contrario,
y en una aparente violación de sus propias normas reguladoras del sistema de patentes relativo a los descubrimientos sobre la naturaleza, se estableció una norma completamente diferente. Según esta, los componentes de los seres vivos, los genes, cromosomas, células y tejidos, se pueden patentar y considerar como propiedad intelectual de quien primero consiga aislar sus propiedades, describa sus funciones y les encuentre aplicaciones útiles para el mercado. Ya se han patentado genes y células humanos, lo mismo que genes y células de otros seres vivos, y los analistas industriales predicen que antes de 25 años buena parte de los recursos genéticos, que son el legado de millones de años de evolución biológica, se habrán aislado e identificado y se habrán convertido en propiedad intelectual, controlada en su mayor parte por un puñado de grandes empresas multinacionales dedicadas a la biotecnología. El que se puedan patentar las materias primas de la nueva economía cambia profundamente la forma en que el comercio trata a esos recursos. La compra y venta de materias primas se ve sustituida por el sistema de proveedores y usuarios. En el futuro se podrá acceder a los recursos biológicos pero no comprarlos. Estos recursos constituyen la forma principal que adoptan los materiales básicos de la nueva economía. Las repercusiones del desplazamiento de las relaciones de compraventa hacia las de proveedor y usuario ya se están dejando sentir, particularmente en la agricultura. En los últimos años, las multinacionales de la biotecnología han ido comprando con toda discreción las pocas empresas de semillas que seguían en manos de propietarios individuales, logrando así un enorme control sobre el material genético del que depende toda la producción agrícola. Las empresas modifican ligeramente las semillas o transforman sus rasgos genéticos particulares, incluso recombinan nuevos genes en las semillas y se aseguran mediante patente e inventos. El objetivo es controlar por medio de la propiedad intelectual todos los recursos de semillas del planeta. Para comprender el significado histórico de que se controle y patente todo el Fondo Mundial de Material Genético de las Semillas, deberíamos recordar que desde el comienzo de la revolución neolítica en agricultura hasta ahora, los agricultores han sido los dueños de sus semillas. Durante miles de años, los agricultores han guardado parte de sus cosechas como semillas para plantarlas en la siguiente estación productiva. Las semillas se han compartido con otros miembros de la familia extensa y con los vecinos, y en algunas ocasiones han sido objeto de intercambio por otras cosas. Por vez primera, ahora se ha roto esa relación básica entre el agricultor y sus semillas. En el sentido convencional del término, las semillas patentadas no se venden nunca. Antes, al contrario, esas semillas patentadas se arriendan a los agricultores para que las utilicen una vez y para una sola cosecha. Las nuevas semillas que se recogen durante la cosecha pertenecen al dueño de la patente y por tanto el agricultor no puede utilizar en la siguiente temporada. De manera que al agricultor solamente le garantiza el acceso a corto plazo a alguna de esas propiedades intelectuales. Las semillas ni se venden técnicamente ni se compran legalmente, solamente se arriendan. Monsanto y otras de las empresas han dicho que están dispuestas a perseguir a cualquier agricultor que se quede con cualquiera de las semillas patentadas para luego replantarías. Las penas pueden ir desde responsabilidad penal a multas de más de $1 millón por cada caso. Monsanto incluso ha contratado a la empresa de investigaciones Pinkerton para que controlen las granjas y se entrevisten con quienes preparan las semillas, las empresas de suministros agrícolas, vendedores de semillas y otros posibles violadores de la norma. Monsanto ha iniciado acciones legales contra cientos de agricultores por infringir las normas del sistema de patentes. Al patentar los recursos de semillas del planeta, las empresas de biotecnología consiguen el control efectivo sobre buena parte de la producción agrícola mundial. Ellas son las proveedoras y todos los agricultores del mundo se convierten en usuarios que compran el acceso a las semillas para cada nuevo periodo de cosecha. Preocupadas por impedir que los agricultores violen las patentes de esas empresas y por conseguir que no puedan utilizar ilegalmente sus semillas, y puesto que saben que resulta imposible poner un policía al lado de cada agricultor para ver si está cumpliendo con los términos del contrato de cesión de las semillas, esas empresas biotecnológicas tratan de conseguir una solución técnica que les permita asegurarse el cumplimiento de los contratos al 100%. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos y junto a algunas empresas, han establecido una patente sobre una tecnología utilizada para esterilizar las semillas que impide que los agricultores puedan replantar las semillas. En las plantas de tabaco,
Y pronto se hará lo mismo con otras plantas. Se han insertado genes que, cuando se rocían las plantas con un determinado compuesto químico, cortan un mecanismo de bloqueo que permite la fertilidad de las semillas patentadas. Cuando la planta produce la semilla, esta no germina debido a que el gen bloqueante no funciona. La llamada tecnología Terminator ya ha sido utilizada con éxito con el algodón y el tabaco, según afirma la Fundación Internacional para el Desarrollo Rural, organización no gubernamental que reclama la atención pública hacia las nuevas tecnologías. Melvin Oliver, que es el responsable científico por parte del Departamento de Agricultura para el Desarrollo de la Tecnología Terminator, ha planteado que lo que hacía falta era elaborar un sistema que permitiera que la tecnología se regulara automáticamente, en vez de intentar que ciertas leyes y barreras legales impidieran a los agricultores recoger semillas, y además conseguir evitar el robo tecnológico por parte de otros países. Ahora bien, los críticos plantean que los agricultores después de una compra inicial, no deberían verse obligados a conseguir el acceso anual a las semillas que deben utilizar una y otra vez. La oposición a la tecnología Terminator ha crecido rápidamente entre las organizaciones de agricultores, las instituciones agrícolas internacionales e incluso por parte de algunos países. En 1998, el Organismo Internacional Consultivo sobre Investigación Agrícola, que es una institución de investigación agrícola más importante del mundo, establecida por Naciones Unidas y el Banco Mundial, recomendaba que sus 16 instituciones miembros prohibieran el uso de la tecnología Terminator en sus programas de investigación. India, que es el segundo país más poblado de la Tierra, ha prohibido el uso de la tecnología Terminator. En octubre de 1999, y como respuesta a la amplia condena mundial a la tecnología de Monsanto, anunciaba que no la empleaba. Sin embargo, la empresa hizo público que estaba explorando otras vías para proteger su propiedad intelectual, incluyendo técnicas que le permitiesen activar en las plantas genes específicos una vez que los agricultores hubiesen pagado sus tasas de acceso adicionales para obtener el derecho de uso de los nuevos rasgos de las semillas. Para los millones de agricultores del mundo cuya supervivencia depende de la obtención de semillas y de intercambiarlas con sus vecinos cercanos, tener que acceder cada año a las semillas que les suministra un puñado de empresas multinacionales de biotecnología puede suponer empujarles a la insolvencia. Está claro que ocurren guerras, disturbios civiles y catástrofes naturales. Esas son el tipo de cosas que pueden destruir los suministros de semillas. Si los agricultores no pueden plantar del mismo producto que cosechan, y se ven para esto en completa dependencia exterior, de hecho estamos incrementando las posibilidades de las hambrunas masivas. La eliminación de la propiedad ampliamente difundida sobre las semillas de la vida y su concentración en manos de pocas empresas supone un cambio decisivo en la historia de la agricultura. Lo mismo que otros campos comerciales, el comercio agrícola se está desplazando del tipo comprador-vendedor hacia las relaciones suministrador y usuario. En el siglo de emergencia de la biotecnología aparece como un anacronismo la propiedad de las semillas por parte de los agricultores, algo que antes se consideraba como una de las formas básicas de propiedad. En otros ámbitos comerciales en los que las nociones tradicionales de propiedad y la transferencia de la propiedad entre comprador y vendedor constituían la norma, también se produce la aparición y extensión de las patentes sobre la vida. Por ejemplo, los ganaderos y científicos que compraban animales, en el pasado siempre tenían derecho de propiedad sobre la descendencia de estos. Ya no es así. Técnicamente los proveedores de animales patentados son los propietarios de todos los descendientes del mismo genotipo. Por tanto, si un animal se clona y se patenta, los ejemplares clónicos se consideran propiedad intelectual del propietario de la patente y se deben pagar los correspondientes derechos por cada nacimiento. Esto tendrá más importancia en los años venideros en la medida en que los animales patentados y donados se utilicen en la producción de alimentos, como fábricas químicas para obtener de su leche productos químicos útiles y como modelos para la investigación médica. En vez de ser propietarios de los animales, los ganaderos, los investigadores y otros comprarán el acceso al uso de animales clónicos patentados y continuarán pagando las correspondientes tasas de acceso en la forma de derecho sobre cualquier descendiente clónico que se produzca. Puede que a muchos les sorprenda saber que ya no son propietarios de sí mismos,
que incluso su ADN y sus células ya no son suyas para disponer de ellas como les plazca. Recordemos que John Locke, el filósofo político de la Ilustración, defendía que toda persona disfruta de la propiedad de sí mismo, de su cuerpo, de su trabajo y de sus capacidades mentales. En la era del acceso, esta idea convencional de la propiedad, sí mismo, se ve amenazada. Hace algunos años un caso judicial en California estableció un nuevo precedente legal sobre lo que puede ser considerado como propiedad de uno mismo y lo que no. John Moore, un empresario de Alaska, descubrió que diversas partes de su cuerpo se habían patentado sin su conocimiento ni aceptación. A Moore se le diagnosticó un extraño cáncer y se puso bajo tratamiento en la Universidad de California. En ese momento un médico e investigador que le atendía descubrió que las glándulas de Moore producían una proteína sanguínea que facilitaba el crecimiento de los leucocitos de la sangre, que son valiosos agentes anticancerígenos. La universidad creó una estirpe de células a partir de los tejidos Moore y obtuvo la patente de tal invento en 1984. Ese cultivo se estimaba que tenía un alto valor. Moore planteó una demanda a la Universidad de California exigiendo derechos de propiedad sobre sus propios tejidos. La Corte Suprema de California resolvió el caso en 1990 desfavorablemente para Moore, planteando que no tenía ningún derecho de propiedad sobre sus propios tejidos corporales. Además, el tribunal apoyó la primera exigencia de la universidad de que esa variedad de células, que no se podían considerar propiedad física de Moore, podrían razonablemente reclamarse como propiedad intelectual de la Universidad de California. Este caso refleja claramente los sesgos o tendencias de la nueva era. La propiedad tangible de los propios tejidos no se reconoce, mientras que la propiedad intangible en forma de una patente sobre un tipo de células de aquel mismo cuerpo recibe y tiene la garantía de protección legal. Cada vez es más común la patente sobre los genes y las células humanas. Hoy en día, si un paciente quiere que se le estudie para comprobar si tiene un gen o predisposición genética para cierto tipo de enfermedad como el cáncer de mama o la fibrosis quística, primero tiene que pagar una determinada tasa que puede incluir los derechos para la empresa que es propietaria de la patente de ese gen particular. Quienes tratan de conseguir información genética, para cualquier propósito, deben pagar tasas de acceso exorbitantes cada vez que utilizan el gen en cuestión. Al monopolizar la dotación genética en forma de patentes, un puñado de empresas de biotecnología podrían minar seriamente el futuro de los servicios de salud e incluso amenazar la viabilidad del mismo sistema sanitario. En las próximas 2 décadas será posible escrutar decenas de miles de genes y de predisposiciones genéticas. Muchas personas pueden querer disponer de esos test genéticos como parte de un cuidado preventivo normal o para el diagnóstico de las enfermedades que tengan. Posiblemente los médicos y gestores sanitarios impedirán que se ofrezcan amplios estudios genéticos debido al enorme coste por paciente, lo que podría suponer decenas o cientos de miles de dólares. Es probable que las empresas de biotecnología mantengan altos los precios de sus estudios genéticos debido a que gozan del monopolio sobre los genes patentados, con lo que se aseguran contra cualquier avatar los beneficios de sus empresas. Por otra parte, si un paciente enferma o se le diagnostica mal debido a que el médico rehusó realizar el correspondiente estudio genético particular, es muy probable que demande a su particular proveedor de servicios sanitarios. El incremento de los litigios puede llevar a incrementar enormemente los costes de los servicios de salud para millones de personas. De una manera o de otra, las patentes sobre los genes conducen a incrementar enormemente los costes de los servicios de salud. En el año 1998, investigadores de la Universidad de Johns Hopkins y de la Universidad de Wisconsin, de acuerdo con licencias de la Geron Corporation, una empresa de biotecnología con sede en California, anunciaron que habían conseguido aislar y mantener las células germinales humanas, que son las células primarias a partir de las que se desarrolla cada individuo en un ser humano. La solicitud de patente está pendiente de resolución por la Oficina General de Patentes. Si se concede la patente, la Geron controlará durante 20 años las células básicas para la vida humana, dándole a la compañía un poder sin precedentes para dictar los términos de la futura investigación médica e, incluso, la futura dirección evolutiva del género humano.
Los investigadores esperan utilizar las células germinales humanas para determinar formas que permitan abrir y cerrar las diversas claves genéticas que gobiernan desarrollo humano. Dicen que tales investigaciones llevarán a nuevas formas de producción de proteínas, células, tejidos y órganos humanos en el futuro. Cualquiera que necesite disponer de terapias médicas surjan de la investigación de estas células tendrá que pagar para acceder a tales procedimientos. En Islandia, el gobierno firmó en el año 99 un acuerdo millonario con la compañía farmacéutica suiza Roche, para estudiar los genes de sus habitantes de Islandia con la esperanza de poder encontrar genes útiles y predisposiciones genéticas que resulten de interés en la investigación. En el futuro, si los islandeses quisieran utilizar la información genética o los productos que resulten de tal investigación, tendrían que pagar una tasa a esa empresa por el derecho de acceder a su propio patrimonio genético. El control sobre los activos intangibles y sobre las diversas formas de propiedad intelectual dota a las compañías multinacionales de capacidad para crear potentes redes proveedor y usuario y concentrar aún más el poder económico en formas completamente nuevas. El cambio de los mercados comprador-vendedor y su sustitución por redes proveedor y usuario, al mismo tiempo que la propiedad ampliamente distribuida se ve sustituida por el acceso a corto plazo al capital, a los bienes y servicios, todo ello provoca la aparición de numerosos y preocupantes problemas económicos y sociales. Por ejemplo y para empezar, las leyes antimonopolistas, por su propia naturaleza, están diseñadas para proteger los mercados y que no se destruyan, y, recordemos, los mercados son lugares donde se encuentran compradores y vendedores para comprar y vender bienes y servicios. Por el contrario, las redes por su propia naturaleza se diseñan para eliminar esos mercados formados por compradores y vendedores y para reemplazarlos por cadenas de proveedores y usuarios. En el caso de que las redes continúen eliminando los mercados, estarán violando unas normas antimonopolistas cuyo único propósito consiste en proteger los mercados tradicionales. En caso negativo, ¿cómo deben las naciones formular nuevas restricciones legales para impedir que las compañías utilicen su poder sobre las ideas y sobre el capital intelectual para monopolizar y controlar las redes? De igual manera a lo que señalado por un número cada vez mayor de analistas, se sugiere que es preciso revitalizar nuestra noción de ley antimonopolista e impedir explícitamente los monopolios sobre la infraestructura, unos monopolios que representan la concentración de poder más peligrosa que jamás hayamos visto. Estamos simplemente en los comienzos de la discusión sobre los nuevos desafíos que plantea el estilo red de hacer negocios y sobre cómo deben afrontar este reto los poderes públicos. En la medida en que la economía global prosiga su metamorfosis desde la propiedad al acceso, todas estas cuestiones se pondrán inevitablemente en